Vamos a hablar de The Acolyte. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo centrado en The Acolyte y vamos a estar respondiendo a vuestras preguntas sobre esta serie que, como bien sabéis, es la próxima que nos va a llegar en live action. En principio, pues en torno al 5 de junio, según los últimos rumores y filtraciones. He decidido, por tanto, hacer un vídeo donde pues empezar a contestar a vuestras preguntas sobre esta serie y nada más viendo las preguntas ya tenemos que hablar de varios temas, porque sí, muchos de vosotros me preguntáis por Darth Plagueis y vamos a hablar de este personaje y de otras cosas que van a rodear esta serie. Como os imagináis, pues sí, tengo alguna información concreta sobre lo que vamos a ver en esta serie y tal vez incluso me atrevería a decir sobre cosas que no vamos a ver. No voy a entrar aquí en spoilers en este vídeo, pero al menos espero poder aclarar en este vídeo algunos de esos puntos que veo que a muchos os preocupan o al menos tenéis curiosidad. Entonces vamos a empezar con las preguntas porque eso nos va a servir para ir aclarando temas. La primera es de Darth Spirit, que dice: ¿abordarán en la serie o darán referencia al mundo entre mundos y los dioses de Mortis? En principio no creo que The Acolyte vaya a ir en esa dirección. Vamos a tener ya seguramente mucha más influencia de todo ese tema en la segunda temporada de Ahsoka, así que no creo que The Acolyte sea una serie que vaya a tratar ese tema en concreto a priori. Puede que haya alguna mención, puede que haya alguna pincelada, pero poco más. Va a ir por otros derroteros esta serie. Vamos ahora con una de Restrepo MDLJI. ¿Qué tanto esperan de la serie teniendo en cuenta que es otra época, nada de Imperio ni guerras clon? ¿Qué más les emociona sobre esta serie? A ver, es una serie que es cierto que no va a tener nada que ver con el Imperio, con las guerras clon, etc. Pero sí que yo creo que de algún modo va a servir de prólogo a todo lo que va a venir después. Sí que vamos a ver el conflicto, que al fin y al cabo es eterno en la galaxia, entre el lado oscuro y la luz. Pero no solo que vayamos a ver ese conflicto, sino que vamos a ver el final de la Alta República y cómo se empieza a fraguar digamos, el marco geopolítico que nos vamos a encontrar en la amenaza fantasma. Por tanto, yo lo veo más como una especie de precuela de las precuelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como prólogo a todo lo que viene, como el germen de lo que va a suceder después durante, pues, más de 100 años de historia prácticamente en la galaxia, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí la idea. Y eso es lo que a mí más me ilusiona, ¿no? Dar también un poquito de contexto a de dónde vienen los conflictos que después hemos visto en las guerras clon, en la guerra civil galáctica e incluso en los conflictos que llegan hasta las secuelas o lo que estamos viendo ahora con toda la trama de The Mandalorian, etc. Creo que puede ser una serie en ese sentido súper interesante. Fan Jorge Doe pregunta: en esta serie tarde o temprano debería aparecer Darth Plagueis. Sale el tema. ¿Piensan que Lucasfilm irá a la segura y mantendrá que es de raza Moon? Al menos esa era su raza en Legends. A ver, al ser un personaje que viene de Legends, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que es un personaje desarrollado en Legends. Sí que existe porque al fin y al cabo pues Palpatine le habla a Anakin sobre la leyenda de Darth Plagueis, etc. Yo creo que lo van a mantener. Creo que lo van a mantener. Ahora, ¿podrían ir en otra dirección? El único motivo que se me ocurre para que fueran en otra dirección es que quieran jugar durante la serie a que haya un personaje oculto. Porque obviamente si ves un Moon, pues ya vas a saber que es muy probable que sea él. Pero si lo haces de otra raza, pues, o lo haces humano, sí que puede haber un poquito más de juego de suspense dentro de la serie. Por ejemplo, se rumoreaba que el personaje interpretado por Mani Jacinto pues era una especie de... vamos a dejarlo un personaje relacionado con el lado oscuro. Imaginad que han tomado la decisión de que ese personaje a la larga sea Plagueis o alguien relacionado con este. Bueno, podría haber ahí un cambio, pero por ahora no lo sé y yo diría que no, que seguramente va a ser un montón. Mauro Australiano: ¿ves posible que salgan Yoda y Yaddle como cameos? Yo diría que incluso como más que cameos. Son dos personajes que sabemos que estaban en el Consejo Jedi ya por la fecha en la que estará centrada esta serie. Ya sabéis, entre 100 y 80 años antes de los acontecimientos, bueno, de las guerras clon. Por tanto, yo creo que sí, que van a estar y que tienen que salir y que tienen que tener cierta relevancia. No os digo que vayan a ser personajes principales,
pero tampoco puede ser simplemente que salgan un segundo. ¿Por qué? Porque si vamos a ver todo lo relacionado con la Alta República, estos dos personajes son muy importantes. Por tanto, sí, tienen que estar, y ya os lo he dicho en alguna ocasión, en mi opinión deberían de estar hasta en los trailers, al menos en el tráiler final, porque son dos personajes que pueden atraer muchísima audiencia, que pueden dar contexto, que la gente puede decir, vale, es una serie nueva con personajes nuevos, con una historia nueva, pero todavía va a tener elementos de Star Wars que conozco. Y esto atrae mucho público, sobre todo público más casual, público que no está todo el día pendiente de Star Wars o que a priori a lo mejor no tiene por qué estar interesado en esta serie si no es con alguno de esos personajes que le puede interesar mucho. Entonces creo que deberían estar hasta en los trailers. Ben Kenobi 700 pregunta: se habla mucho de Plagueis, ¿creéis que está garantizado que salga o tal vez veamos primero al maestro de Plagueis? He dejado esta pregunta, aunque vuelve al tema de Plagueis, precisamente por ese último comentario, porque tal vez lo que veamos en esta serie sea el maestro de Plagueis, y eso a mí me interesa. Ahora bien, también aprovecho para hacer una reflexión. Que la serie vaya a estar relacionada con el lado oscuro no quiere decir que obligatoriamente veamos las conexiones directas con lo que va a pasar después. Es decir, no tenemos por qué ver a Plagueis directamente. Sí que creo, como os decía al principio del vídeo, que va a servir un poco como prólogo y que sí va a ser el germen de todo lo que va a venir después. Pero no tiene que ser obligatoriamente ya una historia relacionada con Plagueis. Lo digo porque también todos nos hacemos muchas veces ilusiones, expectativas. Que se calmen esas expectativas porque, aunque incluso aparezcan, la serie en principio no va sobre eso. La serie, por definirla de alguna manera, que ya la han definido incluso de manera pseudo oficial, estará centrada en estudiar de alguna manera la relación entre el lado oscuro y la luz y cómo se puede contraponer. Y lo vamos a ver a través de dos personajes que, entre comillas, son la misma persona, porque son mellizos o gemelos, ¿no? Que sería el personaje de Amandla Stenberg. Eso es más o menos lo que sabemos, lo que va a ser la sinopsis básica de esta historia. Así que no creo que, aunque haya muchos otros temas, vaya a ser, por ejemplo, la historia de Plagueis el punto principal. De Aleph Arias: ¿creen que la serie se tome el tiempo en profundizar más sobre el templo Jedi, su pasado, misterios, etcétera? Pues a ver, viendo ese tráiler que se filtró, yo diría que sí vamos a tener bastante del templo Jedi, incluso de cómo funcionan pues las clases dentro del templo, con los maestros Jedi, etcétera. Por tanto, sí que creo que vamos a ver más. No sé hasta qué punto, teniendo en cuenta que es una serie, pues sí que te da para desarrollar bastante. De hecho, es algo que no se ha desarrollado mucho en el live action. En live action prácticamente nada, sí que tuvimos un poco más en Clone Wars, pero es un tema que desde luego es muy interesante y que da para investigar. Así que yo creo que sí. Pepe Amezcua: ¿quién crees que podría ser el Lord Sith? Pues mira, si tuviera que apostar ahora mismo, diría el maestro de Darth Plagueis. Así, por deciros algo. Rodrigo Martínez Montenegro: ¿crees que veremos hologramas o tendremos referencias de Sith antiguos descanonizados y que vuelvan a ser canon? Yo creo que podríamos tener algo relacionado con holocrones o algo así, donde veamos un poquito la influencia del pasado, donde también, si se está reconstruyendo una orden Sith, pues haya de algún modo referencias a lo que en su día fue. De nuevo, yo no me haría demasiadas expectativas. ¿Que podamos ver algo? Sí, está la opción, se han rumoreado incluso cosas. Ahora, que lo vayamos a ver seguro, a día de hoy yo no puedo poner la mano en el fuego y diría que está ahora 50-50. Puede ser, sí, pero no vayáis con la expectativa de que vamos a ver eso. Anturi003: ¿cuándo podremos ver un tráiler? Saludos desde Colombia. Bueno, muy buena pregunta, porque es lo que todos estamos esperando. Yo creo, y esto ya os lo he dicho en alguna ocasión, que por lo menos 2 meses antes del estreno. Si el estreno es el 5 de junio, yo diría que en torno al 5 de abril. Eso quiere decir que nos queda un mes para ver el tráiler, pero no me extrañaría que llegue incluso un poquito antes, pero poquito. Como mucho segunda quincena de marzo. Ojalá antes incluso, ¿no? Pero no creo. Yo diría que principios de abril es una buena fecha. Espero que no más tarde, porque esto, insisto, también os lo he dicho más de una ocasión, creo que esta serie necesita un buen marketing y para eso hace falta tiempo. No solo un mes antes empezar a poner un tráiler, 2 semanas antes un segundo tráiler y después
pequeños spots que a veces hasta cansan. No, hay que crear expectativa, y para crear la expectativa tienes que dar tiempo al fandom y al público casual de que creen esa expectativa, y eso no se hace en cuestión de unos días, hace falta un poquito más. Esperanza Barrios Delgado: ¿podríamos ver en algún momento a los antiguos Lores Sith, Ray-Ban, Bane, Nihilus? Bueno, ya he contestado un poco a esto. Sí, es una posibilidad, pero yo diría que ahora como mucho 50-50. No lo esperemos. David Jiménez Castro: ¿al comienzo de la serie ya estará involucrado Darth Plagueis? Pues insisto en lo mismo. Puede que sí, pero también puede que la historia esté centrada en un personaje anterior a él. Puede que aparezca de alguna manera, pero no directamente también. Ernesto Gamer: David, ¿qué más crees que podremos aprender sobre la Orden Sith en esta serie, dado que los Sith van a ser los mayores protagonistas por vez primera? Cosas de la vida Sith, o un simpatizar más con ellos. A ver, yo no daría por hecho que vamos a ver una serie centrada en los Sith. Vamos a ver una serie donde vamos a ver más del lado oscuro y de ese germen, pero también va a estar muy centrada en personajes de la luz. Va a ser como, a lo mejor como Obi-Wan Kenobi, donde vimos, por un lado, la historia de Obi-Wan, pero también vimos lo que está pasando con Vader y lo que está pasando con Reva, con los Inquisidores. Vamos a tener los dos puntos de vista, pero no va a ser una serie centrada en el lado oscuro. Eso os lo puedo ya decir. No es solo del lado oscuro. Vamos a tener las dos partes. Por tanto, al final es pues como eso, como Obi-Wan Kenobi en ese sentido. Álvaro Zofra: ¿crees que explicarán por qué Yoda tiene buena relación con los Wookiee? ¿Saldrá el maestro Yoda? Bueno, lo de que si saldrá, pues ya lo he contestado, sí. Vamos, creo que tiene que salir obligatoriamente. En cuanto a la buena relación con los Wookiee, bueno, pues aquí podemos ver un poquito la relación que tenga con algún personaje Wookiee. Sabemos que va a haber, así que Jedi me refiero, pues podríamos ver una buena relación entre ellos, y a lo mejor que incluso en algún punto se visite Kashyyyk o algo así. Así que sí, podremos ver esa explicación. Y vamos a terminar con una pregunta de Maruchan: ¿podríamos ver a Darth Plagueis o a un joven Palpatine? Bueno, he dejado esta pregunta por la última parte. Palpatine, creo que todavía es muy pronto para verlo. A no ser que nos sorprendan y digan que la serie al final ocurre más tarde de lo que esperamos, es decir, por ejemplo, pues 50 años antes de los acontecimientos de la amenaza fantasma. En ese caso, pues sí, podríamos verlo de niño, pero si no, sinceramente, no creo. Creo que va a pasar antes, y por tanto la historia estaría más centrada o en su maestro, Darth Plagueis, o incluso en el maestro de Darth Plagueis. Y con eso, pues creo que cerramos por ahí el vídeo. Espero que hayan quedado algunas ideas un poco más claras, y sobre todo, controlemos las expectativas, porque estoy viendo que a lo mejor que yo también he podido ser culpable, a lo mejor en algún vídeo que esto pues no haya quedado claro. Veo que en general, incluso gente, ya os digo, en redes sociales, etcétera, piensa que esta serie va a ser otra cosa. Tenemos que esperar todavía un poquito para saber exactamente qué nos van a mostrar. Yo creo que con el primer tráiler también podremos analizar mucho más y sacar alguna conclusión un poco más certera. Pero hay que esperar aún, y sobre todo ir ilusionándose, pero con lo que vamos viendo. Y aquí en este vídeo pues espero haber arrojado un poquito de luz, aunque la serie tenga mucho de oscuridad también. Como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Cabo.